Vamos a una nueva conversación acá en Frecuencia Pública por Radio USACH. En los tiempos que corren, hablar de suicidio ya no es tabú, por lo menos en una generalidad. Y el gobierno del presidente Gabriel Boric ha declarado que el suicidio, ¿no?, dentro de los problemas de salud mental que nos aquejan, bueno, ha de ser prioritario. Pero por lo menos la declaración está así desde la sensibilidad de este gobierno. De hecho, la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha advertido que con el suicidio estamos ante uno de los mayores problemas de salud pública en nuestro país, con una magnitud habitualmente infravalorada, tal como señala la diputada Camila Musante en los antecedentes del proyecto de ley Quédate, del cual es una de sus autoras, promotoras, y del que vamos a hablar a continuación. Bienvenida. ¿Cómo está, diputada Camila Musante, por el Distrito 14, Independiente por Apruebo Dignidad? ¿Cómo está, Camila? Hola, bien contenta de poder estar acá en Radio USACH comentando algo que bien decías tú. Ya no se habla, que son temas tabú, pero que lamentablemente, mientras menos información existe, menos medidas de prevención podemos tomar ante el suicidio. En nuestro país tenemos tasas verdaderamente alarmantes de salud mental. Los grupos de medicamentos asociados a las benzodiazepinas, que son estos que sirven para antidepresivos, generan este efecto antidepresivo, son los segundos más consumidos. La tasa de suicidio en jóvenes es altísima y un 52% de los adolescentes en nuestro país declara tener algún problema de salud mental. Entonces, al menos cuando uno revisa los números, ya es bastante impactante, pero también acá hay una arista que tiene que ver finalmente con lo humano. Todas las personas en algún momento hemos atravesado un momento difícil de nuestras vidas y pucha que es distinto cuando nos acompañan nuestros seres queridos, así que por eso el Quédate. Diputada, vamos a hablar un poco también de las cifras en relación al suicidio en nuestro país. Pareciera además que nos hemos acostumbrado cuando hay una alerta, ¿no?, y un código particular en el metro de Santiago y hay una persona en la vía. Y siempre nosotros entendemos que puede darse una situación justamente de suicidio. ¿Para qué hablar también de Costanera Center, como uno de los edificios más altos también de la capital, donde la gente también ha recurrido delante de todo el público que ahí asiste a hacer compras justamente para quitarse la vida? Y usted entregaba datos alarmantes. Hablemos de la muerte por suicidio, cómo afecta en términos también numéricos a nuestro país y sobre todo a un grupo de población más específico en cuanto a la edad y también a una comunidad específica. Yo antes quiero decir algo sobre el Costanera Center, que la verdad es que cuando paso cerca del Costanera Center, siempre pienso en eso y ¿sabes qué? Me pasa algo muy chocante porque están todas las personas con un afán de consumismo, ¿no? Como una sed que no se agota, que no termina, que compramos un poco, nos sentimos bien, compramos otro poco más y reventando la tarjeta y démosle. Y hay una carpa en el último piso que ponen y que la ponen casi siempre. A mí me ha tocado muchas veces verla cuando he ido. ¿Y las barreras de contención y arriba? Eso está, y esa carpa la ponen porque hay una persona que se mató y se reventó. Claro. Ahora hay barreras de contención hasta hacia donde... Y yo creo que esto es como un poco lo que ocurre en Costanera Center, grafica la situación país que hay en torno, no solo al suicidio, sino a la salud mental. Lo queremos mirar. Vamos a pasar por el lado, vamos a poner una carpa, vamos a adornar esto y todos seguimos comprando felices, reventando las tarjetas como si aquí nada ocurriera, porque es incómodo, porque molesta hablar de estos temas, porque nadie quiere reconocer que se siente bien, porque estamos acostumbrados a una sociedad de las apariencias donde hay que estar sonriendo siempre, ¿cierto? Y mostrando lo mejor en las redes sociales, pero la verdad es que tenemos indicadores que nos dicen que esto es algo de lo que tenemos que preocuparnos y que debe ser una política de Estado. Tú bien lo decías, el gobierno del presidente Gabriel Boric en varias ocasiones y el mismo presidente públicamente ha manifestado que la salud mental es algo de lo que hay que hacerse cargo. Yo pido que ese compromiso se traduzca en gasto, en presupuesto para la salud mental pública, porque hoy día tú sabes que los tiempos de espera en un COSAM, en estos centros de atención que son públicos, ¿verdad?, de atención psiquiátrica y psicológica, son de 3 meses. 4 meses, no hay disponibilidad de psiquiatras en el sector público, mucho menos en los que atienden en COSAM. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que una persona que ha detectado señales y que va a solicitar ayuda termina
aislándose y bueno, en muchos casos lamentando esa pérdida de vida. Entonces, aquí a propósito de los datos, hay uno que es bien interesante y es que en Chile solo un 2% del presupuesto va destinado a la salud mental, del presupuesto de salud, ¿ya? Y de acuerdo a los estándares de la OCDE, un 12% debiese estar destinado. Entonces, muy por debajo. A nosotros nos gusta harto el tema de la OCDE, ¿sí o no? Como siempre ranqueamos pésimo, diputada, hay que decirlo. Es como, no, es que la OCDE. Pero bueno, si somos parte de y quisimos estar ahí con los países desarrollados, como uno más grande, bueno, estos son los estándares, estos son los mínimos. Eso es lo que se debiese invertir, es el presupuesto que se debiese considerar en temas de salud mental como un mínimo para dar garantía de atención. Sí. Ni siquiera estamos entrando a hilar fino en la calidad, sino la garantía de atención, o sea, diputada, un básico. En pos del tiempo, vamos avanzando también con lo que le preguntaba recién. ¿Cuál es la población más vulnerable en nuestro país justamente frente a una situación de quitarse la vida por las propias manos o el suicidio propiamente tal, para no ser eufemística? Los adolescentes, los jóvenes, lamentablemente son quienes hoy día tienen las tasas más altas de suicidio, las personas mayores también, la comunidad LGBTI, QA+, y en general quienes sufren dentro de un contexto escolar de bullying o acoso, sí, o en el área del trabajo, si sufren de bullying o acoso laboral, también son grupos que tienen altas tasas de suicidio, pero lo que más impacta son los adolescentes. Y cuando hablamos de adolescentes, estamos hablando de qué rango de edad. Esa edad, no sé si en género, más en mujeres, en hombres, porque siempre se ha hablado de que hay un suicidio efectivo y hay otro que es como más para llamar la atención y una alarma para pedir ayuda también. Así es. Es más alta la tasa en el caso de las mujeres y tomamos ¿El intento o el suicidio efectivo? No, el suicidio efectivo, wow, sí. En el caso de las mujeres, en el intento no hay una gran diferencia entre hombres y mujeres, y en la edad de adolescencia está considerada de acuerdo a la nueva adolescencia que estableció la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que hace un año atrás dijo la OMS que se considera una persona adolescente hasta los 24 años. Ah, bueno. Sí. Algunos duran más. Pero bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Son adolescentes. Estamos conversando esta tarde cuando son las 6:33 acá en Frecuencia Pública con la diputada Camila Musante para conocer este proyecto de ley Quédate, que busca modificar el Código del Trabajo e incorporar un nuevo permiso para la asistencia a personas en riesgo de suicidio. Hay toda una situación que, por supuesto, diputada, es preventiva, tiene que ver con la salud mental, las políticas públicas, mayor cantidad de especialistas en salud mental, psiquiatras, psicólogos, con sus horarios respectivos, distribuidos bien en todo el país, cambiar también muchas cosas de las exigencias del sistema en cuanto al trabajo, en cuanto al exitismo, al mismo consumo, tener más ocio, más descanso, más familia, todo eso lo sabemos, mejor alimentación, mayor justicia. Pero cuando hablamos del Código del Trabajo y a propósito del proyecto de ley Quédate, hablemos de estas modificaciones. ¿Qué es lo que propone justamente el proyecto para que la gente también sepa que hay una posibilidad? Hace poco, paréntesis, veía una carta al director en el Mercurio, decía, a mi niño de 8 años le diagnosticaron meningitis, no meningitis, no me acuerdo qué enfermedad era, pero era más o menos grave, ok, y pedí, y el médico le dio licencia a mi hijo, pero a ninguno de los padres. ¿Quién cuida a un niño de 8 años? ¿Se va a cuidar solo? Exacto. Entonces, hablemos un poco a propósito también del suicidio. Precisamente ese tipo de realidades y situaciones la que recoge nuestro proyecto de ley, y que por eso hemos denominado Quédate, porque sabemos que en muchas situaciones, cuando un familiar, un ser querido, se queda a acompañarnos en un momento complejo de riesgo de suicidio, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, finalmente, lo que establece este proyecto es un permiso laboral de acompañamiento para personas que se encuentran en un riesgo suicida. Esto tiene que acreditarse mediante una licencia psiquiátrica, ¿verdad? La condición de la persona que será acompañada, ¿verdad? Que está en un riesgo de suicidio. Y el permiso tiene una duración de 14 días que se puede renovar por una sola vez por 14 días más. Esa es la medida, una medida, la verdad es que
bastante sencilla, pero efectiva, porque tenemos datos. En nuestro país, lamentablemente, no hay mucho levantamiento sobre esto, pero sí hemos revisado lo que ocurre en el extranjero. Y lo cierto es que cuando se toman medidas de acompañamiento a las personas que están en riesgo de suicidio, se rebajan las tasas. Entonces, sí es una medida efectiva, no solamente para la tranquilidad del padre, de la madre, de esa pareja que uno quiere cuidar, ¿verdad? Sino que también los números lo avalan, y en países que tienen altas tasas de suicidio, como Japón, donde hay cuestiones terribles. Es casi una cultura. Los chiquillos se tiran de las ventanas de la sala de clases cuando llegan las notas. O sea, es a ese nivel llegamos como sociedad, de no darles más esperanza de que pueden tener un futuro mejor. Y han tenido que tomar medidas en ese sentido, y cuando han establecido políticas que van en la línea del acompañamiento, en el caso de los adolescentes, que también tienen una tasa bastante alta en ese grupo de la población, efectivamente se salvan vidas. Entonces, este es un proyecto que, si bien establece modificaciones al Código del Trabajo, que establece un permiso laboral, que también quiere hablar y abordar temas de salud mental, es un proyecto que tiene por objeto salvar vidas. Eso es. Diputada, y en relación a los vínculos, porque claro, padre, madre, pareja con libreta, también estamos en una sociedad que es bastante conservadora, o que no suele aceptar los vínculos solamente de trato, o el amor y lo afectivo. Hay muchas personas que han decidido no casarse, o que son huérfanos, y que justamente es parte también de sus penas, a propósito de lo que hablamos de la contención emocional. Así es. ¿Cómo va a ser ese detalle en relación a alguien que está en una situación de riesgo y no tiene estos vínculos formales establecidos socialmente? Lo que nosotros establecimos en el proyecto de ley es estar bajo el cuidado de. Ya. Así es como establecimos el vínculo o la relación, porque hay muchas relaciones que son informales, ¿verdad? Y las familias hoy en día, tú puedes ver una familia que está compuesta por amistades que conviven. Los roomies, por ejemplo. Los roomies, claro. Así, yo recuerdo hace años atrás tenía una familia conformada por una pareja, por mi roomie, y yo lo sentía todos parte de mi familia, sin tener o sea, vivir bajo un vínculo bajo el registro civil, ¿no? El concepto de familia ha ido cambiando, y a mí me parece que poco a poco se han ido reconociendo estas nuevas formas de familia que existen. Pero siempre que exista un vínculo de cuidado y que eso se acredite, por ejemplo, a través de una situación de convivencia, existirá la posibilidad de pedir este permiso de acompañamiento. Perfecto, bien importante. Diputada Camila Musante, ¿en qué etapa está este proyecto de ley? ¿Cuánto eco? Porque, a ver, en el Parlamento muchas veces están siempre con una agenda muy mediática que suelen considerar estos temas de seguridad pública, no es que no lo sean, y otros temas como las prioridades, y dejan fuera muchas otras cosas. ¿Y cómo no va a ser prioridad mantenernos vivos? Así es, tú lo has dicho, ¿cómo no va a ser prioridad mantenernos vivos? La verdad es que yo, con bastante sorpresa y alegría, he descubierto apoyo transversal a este proyecto. De hecho, fue firmado de manera transversal de distintos sectores políticos, con quienes uno puede tener muchas diferencias, pero que se han puesto la mano en el corazón a la hora de legislar en esta materia. Y el proyecto debiese verse en la cuenta de la próxima semana, y luego yo voy a solicitar en la Comisión de Trabajo que sea puesto en tabla, donde también ha existido buen ánimo, buena recepción sobre esta materia, quienes integran esa comisión y que han querido acoger de buena manera el proyecto. Yo me alegro que por una vez pasa que estos que son como las excepciones dentro del mundo político, ¿no? Sí. Y de verdad me alegro y me sorprendo para bien cuando dejamos de lado un poco la odiosidad, las diferencias, la pelea, y nos ponemos una mano en el corazón para legislar. Y veo que está ocurriendo esos fenómenos, y eso me pone muy contenta, ¿sabes? Para ver la gravedad de este tema y ir cerrando, diputada, son datos que nos entregó también, ¿no?, la diputada a propósito de esta entrevista. A ver, la muerte por suicidio afecta a más de 1.600 personas cada año, y va en aumento entre la población, como lo señalaba ella, más joven, la adolescencia en particular, que es hasta los 24 años. Hoy
hay más suicidios que homicidios. Y según datos ¿no? de nuestro país, con fecha ahora, abril 2023, somos el 6º país de América Latina y el Caribe con mayor alta o tasa de suicidios, ¿no? Con 9 por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio de la región es de 6,2 y nosotros 9 por 100.000 habitantes. Esas son cifras del Banco Mundial. ¿Qué otras cosas van aparejadas a este proyecto de ley Quédate? ¿O cómo también dialoga con otros programas, con el mismo Ministerio de Salud, por supuesto también el Ministerio de Educación y otras instancias de la institucionalidad, digamos? Mira, lo que a mí me llama más la atención de este proyecto desde que fue presentado, sin perjuicio que establece una medida que es un permiso laboral, que es un proyecto que habla sobre la prevención del suicidio. Bueno, Ministerio de Trabajo, por supuesto. Finalmente, lo que se hace es volver a poner en la agenda los temas de salud mental, que estaban olvidados, que están relegados, que hoy día no existe una agenda de salud mental en el Congreso, y te lo digo con toda responsabilidad, no existe una agenda de salud mental, y para mí se abre la puerta para empezar a legislar en esa materia, y no solo en salud mental, sino en general, en una política de cuidados, ¿verdad?, que comprenda muchas iniciativas, esto, como entendemos la relación laboral con la vida familiar. Por ahí hay un proyecto del gobierno que recogió varias iniciativas de mociones parlamentarias, yo fui una de las mocionantes, se refundieron y entiendo que en eso el gobierno asumió un compromiso que lo cumpla para sacar adelante ese proyecto. Está también el proyecto de ley Quédate, ¿verdad? Se anunció en la cuenta pública una política nacional de cuidados con un registro nacional de cuidadoras y cuidadores. Entonces yo creo que eso hay que construirlo y hay que construirlo abordando los temas de salud mental. ¿Y los recursos, diputada? Muy importantes, para allá iba, porque sin plata no hacemos nada y definitivamente en la salud mental pública en nuestro país tenemos una deuda. Ya lo decía antes, los estándares de la OCDE, que nos gusta mucho pertenecer, pero que no nos gusta cumplir con lo que establece esa asociación de estados, es que un 12% del presupuesto de salud debiese estar destinado a la salud mental y nosotros solo estamos destinando el 2%. Entonces, ahora está la discusión de presupuesto, se está empezando a desarrollar en subcomisiones. Yo espero que los compromisos que este gobierno ha asumido públicamente y también al mencionar y hablar de la salud mental, también sea poniéndose una mano en el bolsillo para mejorar nuestro sistema de salud pública y también involucrarnos en educación. O sea, por una parte tenemos esta arista de que hay que invertir, hay que destinar presupuesto a la salud mental pública en Chile, y por otra parte tenemos que dotar a nuestras docentes y a nuestros docentes de las herramientas suficientes para que puedan tener gestión de emociones en los alumnos, para que puedan detectar las primeras señales. Y esto es tremendamente importante y me quiero detener en esto, porque hoy día en los colegios hoy día estuve en una charla en un colegio, en el Lincoln College de San Bernardo, con los chiquillos de tercero y de cuarto medio. Muy agradable la charla, pero muchos me decían, ¿y usted qué cambiaría? Y yo les decía, ¿sabes qué? Está bien las matemáticas, está bien biología, está bien, pero ¿sabes qué? A mí me parece que hoy día que los profesores tengan herramientas de gestión de emociones, que ustedes les puedan dotar de herramientas de enfrentarse a una situación de frustración, cómo manejarla, que los docentes puedan identificar las primeras señales de riesgo de suicidio para poder comunicarlas y tomar acciones rápidas. Por supuesto. Eso hoy día no se ve en los establecimientos educacionales, mucho menos en la educación pública, y también hay una agenda ahí que abordar. Vamos a estar muy atentos a estos temas que son literalmente de vital importancia. Agradecemos a la diputada Camila Musantes por el Distrito 14, Independiente, por Apruebo Dignidad, y una de las autoras, o la autora. La autora, pero autora, está bien. Sí, respaldada de forma transversal. Me gusta eso. Del proyecto de ley Quédate, que busca modificar el Código del Trabajo e incorporar un nuevo permiso para la asistencia a personas en riesgo de suicidio. Personas que den contención, que acompañen, que ayuden, con un permiso inicial de 14 días, renovable a otros 14 días. Ojalá que, a propósito también de este número cabalístico del mismo distrito, lleguen a buen puerto. Gracias, diputada. Muchas gracias.